Únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra expositivamente, aquí en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de su persona aquí en la tierra. Le damos la bienvenida. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos capítulo 1, y mientras que vamos, por favor, de abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, vaya ubicándose donde vamos a continuar con nuestro estudio aquí. Mientras, si usted desea una copia del video o audio de este programa, lo enviamos gratis por WhatsApp. Simplemente comuníquese con nosotros en el número que está en la pantalla, pero también para nuestra audiencia radial, el número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Más bien, también queremos expresar nuestra gratitud siempre por sintonizar con nosotros diariamente en este programa, pero también por visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, donde estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte de Huanacapa abajo, el edificio 305 en el quinto piso. Ahí estamos cada domingo a las 9 de la mañana, donde estamos enseñando la palabra del Señor, donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo en las 9, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez, donde él está exponiendo la palabra a las 10:30, y los miércoles a las 6 p.m. estamos ahí siempre con una mini enseñanza y luego la oración corporal. Muy bien, para más información no se olvide ese número que está en la pantalla, 993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 1, por favor. Y el último programa tuvimos nosotros introduciendo este libro, porque esta epístola a los romanos es una epístola muy, muy importante. Y si se recuerdan, le había dicho que tenemos más de 300 preguntas de la vida en cuanto a este libro, singularmente este libro de Romanos responde y contesta en detalle. Hoy vamos ahora a ver aquí quién es Pablo, quién es el apóstol Pablo. Tú sabes, tú tienes que conocer quién es la persona que se está dirigiendo a tu persona. Muchos dicen yo te amo, pero sabes que la palabra, esa frase yo te amo, es una frase muy barata hoy en día. La gente no solamente lo quiere escuchar, pero también quiere saber que realmente lo amas. Y eso es lo que vamos a conocer aquí. ¿Quién es Pablo? ¿Quién nos está hablando?
Cualquier gualana de la calle, no. El apóstol Pablo fue un gran hombre, y note que él fue un hombre religioso, súper religioso, un judío de los judíos, un benjamín de los benjamín. Este hombre era un hombre que tenía bastante poder, pero también era un hombre cruel en perseguir a la iglesia cuando nace, y él mandó a muchos en ser encarcelados y a matarlos simplemente porque ellos expresaron fe en la persona de Jesucristo. Luego, un día en el camino, ¿ves?, él tuvo un encuentro con Dios, donde Dios lo tumbó de su gran caballo, lo tumbó de su arrogancia, de su orgullo, y este hombre, que era dominante, arrogante, un hombre que gobernaba con una mano dura, se convierte en un esclavo del Señor Jesucristo. ¿Quién es este hombre? Vamos a continuar con nuestro estudio sobre las credenciales de Pablo, ¿no? El siervo de Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, a que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Donde vamos a enfocarnos aquí va a ser en versículo 1, y porque tenemos que entender quién es Pablo. Todo el mundo cita a Pablo, pero ¿quién es? Yo quiero conocer la persona de Pablo, por qué Dios lo escogió, ¿ves? Lo tumbó de su gran orgullo, su arrogancia, y lo levantó como un apóstol, un hombre lleno de una ternura, un amor por el Señor Jesucristo, pero también tenía un amor por su pueblo. Quería verlos a ellos rescatados de sus pecados, quería verlos a ellos levantados una vez más, ¿ves?, en la presencia de Dios. Note que ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo a menos que esté sometido, escuche bien, a menos que esté sometido a la esclavitud por Cristo. Ahora, es una palabra fuerte, esclavitud, ¿no? Y la verdad es que todos que no conocen al Señor Jesucristo, conforme a la palabra de Dios, son esclavos del Satanás, esclavos del diablo. No porque yo lo digo, pero porque la Biblia lo dice. Y una vez más, no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, tú descubres que sea la Biblia católica romana o sea la Biblia de los protestantes, dice la misma cosa. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? El punto está bien claro y bien afirmado, bien confirmado, bien establecido en la palabra del Señor. Pero ningún verdadero seguidor de Cristo, ¿ves?, no puede ser un verdadero si no está sometido a la esclavitud de Cristo. En efecto, es imposible que una persona pertenezca a Cristo si no está esclavizada por Cristo. Este es el sorprendente mensaje, ¿no?, que Pablo quiere dejar claro y quiere dejar impreso en los creyentes en Roma. Cuando él escribe esta carta a los creyentes en Roma, él está aclarando un montón de cosas. Ahora, piense bien conmigo. Cuando uno no conoce a Dios, ¿no? Bueno, la mayor parte de la gente saben algo de Dios, ¿no? Y más bien la mayor parte de la gente dice: yo creo en Dios. No, eso es indiscutible. La pregunta es: ¿de qué Dios estamos hablando? ¿En qué Dios ellos creen? ¿Y qué de lo que ellos creen? Aquí es donde entran estas preguntas que va aclarando
esas palabras cuando uno dice yo creo en Dios. Muy bien, bueno, en ese caso, pero aquellos que no lo conocen, saben algo de Él, más bien la Biblia enseña que son esclavos al pecado, esclavos a Satanás, esclavos al diablo, esclavos al enemigo de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, pero cuando uno llega a los pies del Señor Jesucristo, descubre que no solamente somos verdaderos hijos de Dios, pero somos esclavos de Cristo. La esclavitud va a ser una en la mano de Satanás o en las manos de Dios. Pero tenemos que definir nuestros términos. Tenemos que explicar qué es lo que significa eso, la esclavitud de Cristo. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dividir esta sección de Escritura del versículo 1 al 7 y lo vamos a dividir en 5 puntos específicamente para tratar de entender lo que Pablo está diciendo. El primer punto va a ser que Pablo era esclavo de Cristo. Pablo era esclavo de Cristo. Eso está en versículo 2. Punto número 2. Pablo era el apóstol de Dios, un apóstol de Dios. También eso está bien definido aquí en versículo 1. El punto número 3, ¿no? Que él fue apartado para el evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Eso está en versículo 1 hasta el 4. Punto número 4, que él recibió la gracia y el apostolado de Dios. Eso fue lo que pasa aquí. Él recibió literalmente la gracia de Dios y el apostolado de Dios, y esto va a estar en versículo 5. Y luego punto número 5 es reconoce a los demás en su calidad de siervos. Reconoce a los demás en su calidad de siervos, y eso va a estar, lo vamos a tratar en versículos 6 y 7. Vamos a comenzar a definir nuestros términos de qué es lo que estamos hablando aquí. Y vamos a comenzar con este primer punto, donde él dice aquí en versículo 1, Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora tenemos que definir, porque esta palabra siervo, no es la palabra que Pablo está utilizando como tú y yo lo usamos. Por ejemplo, vamos a decir que tú vas a un restaurante, ¿no? Y tú vas a un restaurante y en ese restaurante hay una moza, un mozo, un mesero, una mesera, alguien que te viene a servir, ¿no? Alguien que se considera como un siervo, ¿no? Un siervo en el restaurante, un siervo, un empleado de casa, una sierva, un siervo, ¿ves? Y estas son personas que ellos buscan hacer siervos, siervas, y se le paga un sueldo, ¿no? Son empleados, ¿no? Reciben sueldos, ellos, y si trabajan en el restaurante, también reciben propinas, depende en la calidad de servicio que ellos dan. Básicamente, cuando nosotros hablamos de siervos, ¿no? Especialmente en nuestro vocabulario hoy en día, jamás entra en la idea que un siervo es un esclavo. Para nosotros no es algo coherente, no entra, no lo comprendemos, ¿no? Pero en español aquí, en la Biblia que está traducida para nosotros en español, se tradució la palabra, ¿ves? La palabra original, siervo, en español, siervo. Pero como el Nuevo Testamento no fue escrito en español, fue escrito ¿qué? Fue escrito en griego, es importante de captar cómo se traducen las palabras, porque cuando tú y yo, escuche bien, cuando tú y yo intercambiamos un término con otro término, y este es el problema, que muchas veces por, como digo, nuestra pereza, somos vagos, nuestros modismos, nuestras jergas, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia de intercambiar palabras y darle otro sentido. El problema es que cuando tú intercambias un término con otro término, esta es la parte que se nos pierde. Muchas veces intercambiamos los conceptos, los significados verdaderos detrás de esas palabras. Siempre es importante entender, ¿ves?, qué es lo que se está diciendo en el momento dentro de nuestra cultura, ¿ves?, presente, nuestra cultura actual.
Ahora, en español usamos muchas palabras, ¿no? Y depende en qué país está. Por ejemplo, si no lo sabe, oficialmente en el mundo hoy día hay 29 versiones de español, oficialmente 29 versiones. En otra palabra, cada país de Latinoamérica tiene su propia versión oficial. Y muchas veces la misma palabra que usamos en un país resulta que tiene otro sentido en otro país. Yo creo que todo el mundo me entiende cuando estoy diciendo eso. Y resulta algunas veces estamos ofendidos porque depende cómo usamos la palabra en un país, en una cultura muy distinta en otro país. Ahora, la razón por que tomo tiempo a explicar eso en breve, o lo más breve posible, es porque tenemos ese mismo problema aquí, comenzando en Romanos capítulo 1, versículo 1. Porque la palabra original, mal traducida en español, no es la palabra siervo. Vamos a rezar. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, la palabra siervo, todos ustedes que están me están siguiendo el hilo aquí con su Biblia, subrayar la palabra siervo ahí. Esa palabra siervo en el idioma original es la palabra doulos. Doulos en griego, doulos, D-O-U-L-O-S, D-O-U-L-O-S, y la palabra doulos en griego es la palabra, ¿ves? Es la palabra esclavo, literalmente esclavo. Y luego esa misma palabra siervo en el Antiguo Testamento en hebreo es la palabra ebed, ¿no? Y indica mucho más que un simple siervo, más bien. En hebreo y en griego la palabra siervo es la palabra esclavo, literalmente esclavo. En otra palabra, esa palabra indica propiedad absoluta de su amo, propiedad absoluta de su amo. Es un esclavo unido a su amo por ley. Ahora, en esa época, en la época de Pablo, en la época de cuando el Señor Jesucristo caminó en la tierra, ¿no? Era muy común, muy común la esclavitud. Y para uno ser libre de la esclavitud, tenía que ser comprado en el mercado de esclavitud. Por ejemplo, aquí en Cusco, por ejemplo, si voy al mercado de Huanchac, por ejemplo, uno entra y compra todos sus productos en un mercado. Bueno, en ese mercado, en ese entonces, en la época de Jesús, en la época del apóstol Pablo, se vendía esclavos. Un amo podía vender su esclavo a otra persona y esa persona se convierte en el amo de sus esclavos y tenía el derecho de vender esa persona como un esclavo a otra persona como esclavo. Y lo que pasaba es que el esclavo se cambiaba de su amo, de un amo a otro amo, pero seguía siendo esclavo. Esta es la palabra esta es la palabra que el apóstol Pablo literalmente está usando aquí, ¿no? Esta palabra siervo o doulos o esclavo es la palabra común, escuche bien, es la palabra común en el Nuevo Testamento para aludir a un siervo o esclavo. Y aunque en la cultura griega, ¿no?, se refería con más frecuencia al servicio, escuche bien, al servicio involuntario y permanente de un esclavo. Ahora, si yo voy a un restaurante, me siento a tomar un café o a desayunar, a cenar, a almorzar, ¿ves? Viene un mozo, una moza, un mesero, ¿no?, una mesera, viene para servir. Y me pregunta qué te apetece, lo que le gustaría, y le doy una orden, ¿no? Esa persona no está trabajando en ese restaurante involuntariamente. A lo contrario, está trabajando voluntariamente. Eso está haciendo. Y más bien recibe un sueldo y en muchos restaurantes le dan una propina. Pero un esclavo no trabajaba voluntariamente, era involuntariamente y no recibía un sueldo, mucho menos una propina.
Y el apóstol Pablo se identifica él mismo, mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1, él mismo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo, doulas en griego, ¿ves? Que representa la palabra esclavo. Pablo dice, Pablo, doulas de Jesucristo, o en hebreo, Pablo, ebed, que significa esclavo, Pablo, ebed. Pablo esclavo. Pablo se identifica inmediatamente que él es un esclavo, que es algo completamente, radicalmente diferente. Piense bien conmigo. Pablo era el judío de los judíos, el Benjamín de Benjamín. Pablo era el hombre, ¿ves?, con poder. Arrestaba a los creyentes, lo perseguía la iglesia, lo mandaba a la cárcel, lo sentenciaba a la muerte. Este era hombre de poder. Y ahora de repente algo pasa. Él va de ser amo, gobernante, con mucho poder y crueldad, y ahora de repente, de boca arriba, él se identifica y se nombra esclavo de Jesucristo. Ahora, y lo que estaba haciendo Pablo aquí es que para nosotros la idea de ser esclavo es el puesto más bajo posible, aún más bajo que tachuela, más bajo que la basura que se está pisoteando en la vereda, en las aceras. Pablo toma este término esclavo y él de repente viene y él le da un giro completamente boca arriba, y él comienza a elevar este término esclavo, que está traducido en español para nosotros siervo. Ahora, ¿y por qué dice siervo en español? Bueno, porque la traducción original al español, ¿no?, la tomaron originalmente de una versión de inglés. Allá allá estamos hablando en el quinto siglo, ¿no? Y la política de habla inglesa en esa época, ¿no?, es que no iban a identificarse como esclavos. Por ejemplo, la versión de la Biblia Santiago en inglés ellos dicen King James, pero el rey Santiago, ¿no? Y esa versión en inglés, que ha sido la madre versión de las Biblias, ¿no? En esa época en Inglaterra, cuando estaban traduciendo el idioma al inglés de su época, y cuando llegaron a Romanos capítulo 1, versículo 1, cuando dijo Pablo doulas, ¿no?, ellos dijeron, no vamos a traducir esa palabra, que a pesar que dice doulas, que dice esclavo, vamos a cambiar el nombre, lo vamos a cambiar a otra palabra, siervo. Suavizaron la palabra, y te digo por qué. ¿Por qué? Porque en Inglaterra en ese tiempo, ¿ves?, estaban saliendo de la esclavitud. Y nadie se quería identificar como esclavo. Cuando ellos traducieron esa palabra, en vez de ponerle literalmente doulas, esclavo, la cambiaron siervo. Y luego de ahí en adelante, todas las otras versiones de la Biblia, ¿ves?, utilizaron la palabra siervo en vez de la palabra esclavo, porque la realidad política no era aceptable jamás usar esa palabra esclavo. Pablo elevó este término al emplearlo a un sentido hebreo, para describir a un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Te voy a darte unos ejemplos. En el Antiguo Testamento, cuando un judío que era esclavo, ¿no?, y era esclavo con su amo, pero a través de los años, lo que pasó en el Antiguo Testamento, especialmente en el Antiguo Testamento, mucho más que en el Nuevo Testamento, lo que pasó en esa época fue esto, que con el tiempo el esclavo se convirtió y se pensó y se trató como un miembro de la familia. Y fue encariñado por la familia, ¿no?
Y este esclavo, ¿no?, tenía que servir aproximadamente unos 20 años para ganar su libertad. Y llegaba un momento donde él tenía que salir de la casa de su amo como esclavo. Ahora era hombre libre, porque había cumplido su servidumbre, su servicio, su esclavitud. Y muchas veces se había convertido emocionalmente en la política de la familia como un miembro de la familia. Ahora lo que él hacía, él dice, no quiero ser libre, yo quiero ser miembro de la familia. Y lo recibían como un miembro de la familia. Ahora te voy a decir cómo lo hacían. Esto es algo increíble. Y lo que ellos hacían, tomaba a este hombre o esta mujer y literalmente le jalaban la oreja, ¿no? Y con un martillo y un cincel o un clavo, ¿ves?, le martillaban la oreja al poste de la entrada de la puerta, para decir que él es un miembro permanente de esta casa. El esclavo en hebreo ahora se convirtió en alguien voluntariamente someterse a su amo y básicamente se convertía en miembro de la familia. Permíteme, abre sus Biblias en Éxodo capítulo 21, por favor, en Éxodo capítulo 21, y mira lo que dice en versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6 dice, y si el siervo, esclavo, dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre de esta casa. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, un cincel, un clavo, y será un siervo para siempre, un miembro de esta familia. Ese era el esclavo del Antiguo Testamento. Ojalá que me está captando la idea. Permíteme. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Abre sus Biblias en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10, por favor. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice esto: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. El apóstol Pablo está hablando. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo, no sería esclavo de Cristo. Y Pablo está definiendo, poniendo líneas de marcas bien claras de quién le pertenece a Cristo y quién no. Permíteme, abre sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1, y escuche bien, dice: Pablo, siervo de Dios, o Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, a que es según la piedad. Note bien que Pablo sigue utilizando este término para identificarse. Permíteme, vamos a regresar al Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Génesis capítulo 26, ¿no? Y en Génesis capítulo 26, versículo 24, escuche bien, dice: se le apareció a Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré a tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. La palabra literalmente Abraham, mi siervo, es la palabra ebed, la palabra esclavo. Permíteme, abre sus Biblias en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 12, versículo 7. El libro de Números, capítulo 12, versículo 7 dice: ¿no es así mi siervo Moisés? ¿No es así ebed, esclavo, mi esclavo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Abre su Biblia, 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, versículo 5. 2 Samuel 7, 5 dice: y ve y di a mi siervo David, ve y di a mi esclavo David,
Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Muy bien, vamos al libro de Isaías, capítulo 53. En Isaías capítulo 53, versículo 11, escuche bien. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificaré mi siervo, justificaré mi esclavo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. La Biblia es bien clara en su idioma original. El problema ha sido la traducción. Y la razón por que no la traducieron así, pues fueron por razones políticas en ese entonces, en el 14 y 15 siglo, donde dijeron, estamos saliendo de la esclavitud, no nos queremos jamás identificar como esclavos. Cambiaron el término, ¿ves? Y ahora tenemos siervo, algo que indica voluntario, siervo voluntario, ¿no? Y la palabra verdadera es esclavo, es involuntario. Este tiene una relación voluntariamente, este esclavo es comprado, es dueño, es propiedad absoluta de su amo. Ahora puede ver la claridad de que cuando tú y yo intercambiamos un término por el otro término, ¿ves? Y intercambiamos esclavo a siervo, estamos intercambiando el concepto igual, y con razón tenemos una mala comprensión, un mal entendimiento de lo que realmente está diciendo la Biblia. Aquí Pablo se identifica, este gran hombre de poder, de repente de boca arriba se identifica como un verdadero esclavo. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Permíteme, por favor. En ese caso tenemos que identificar, en ese caso, ¿qué es un esclavo? En su contexto, en esa cultura, en ese tiempo, ¿qué es y qué fue un esclavo en ese contexto cultural? Es dentro del judaísmo del pueblo de Israel en esa época. Y es aquí donde tú tienes que entender. Ahora, permíteme. Vamos a regresar al mercado de Huanchac, por ejemplo. Tú entras y hay puestos y puestos y puestos y puestos y puestos, y ahí todo el mundo está vendiendo un producto, ¿no? Es un mercado abierto y libre. En la época de Pablo, ese mercado también tenía una sección donde se vendía los esclavos. Se podían comprar los esclavos. Ahora quiero que usted mantenga esa imagen. Si lo puede visualizar, ahí están todos los esclavos alineados, están con cadenas y grilletes, y lo interesante es esto, que el esclavo estaba orando en el mercado de esclavos. Su oración era, Señor, que alguien me compre, para que yo sea su esclavo. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que alguien quiera hacer una oración así? Bueno, lo que nosotros no entendemos es que si el día de la venta de los esclavos no se vendía, la ley de ellos en esa época es matarlo. Los llevaban atrás del mercado y lo mataban. ¿Por qué? Porque era considerado inútil, que nadie lo quería. En vez de darle comer y darle agua, lo mataban. ¿Entiende? Te estoy pintando el cuadro literalmente como era en ese entonces. Ahora, si tú entiendes eso, la pregunta es, ¿y cómo es un verdadero esclavo en esa época? Ahora, una consideración, si lo puedo decir así, una consideración del mercado de esclavos. Una consideración del mercado de esclavos del tiempo de Pablo muestra en forma más clara lo que Pablo quería decir cuando afirmaba que era siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Punto número uno. El esclavo era propiedad. El esclavo era propiedad de su amo. Era posesión absoluta de su amo.
El esclavo no tenía ningunos derechos, nada, cero. Esto es lo que Pablo quiere decir. Pablo había sido comprado y poseído por Cristo. Jesús lo había mirado viendo su degradada y necesitada condición. Y cuando Cristo lo miró, sucedió lo más maravilloso, se lo puedo decir así. Cristo lo amó y lo compró así que ahora era posesión de Cristo. Ahora, ¿cuándo pasó eso? Bueno, cuando Cristo va a la cruz, a morir por nosotros, ¿no? En ese momento, Él muere por nuestros pecados. La sangre de Jesús perdona nuestros pecados, pero la sangre nos compra del mercado de la esclavitud del pecado. Nos compra de las agarras del diablo. Éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, ahora somos esclavos de Dios. ¿Ves? ¿Me está captando la idea? Ahora tú cambias de ser poseído de la propiedad absoluta de un amo al otro amo. Y vamos de Satanás, del diablo, a Jesucristo. Esa es la primera característica de un siervo verdadero. Número 2. La razón de la existencia del esclavo era su amo. Lo voy a repetir. La razón de la existencia de un amo o de un esclavo era su amo y no tenía otro motivo para vivir. La única razón por que este esclavo vive es porque el amo vive. Ese es el único propósito. Que porque él existe es por su amo. No tenía derechos. Esta es la cosa que nosotros tenemos que entender, que el esclavo no tenía derechos personales de ninguna especie. Tú sabes, hoy en día nosotros corremos por las calles, yo tengo derechos, yo tengo mis derechos. Ningún esclavo con los 5 sentidos me iba a permitir esa fraseología, esa palabra traspasar su labor porque lo mataban. ¿Por qué? Porque ningún esclavo tenía derechos, ninguna. Él existía solamente porque el amo existía, ¿no? Así ocurriría con Pablo, ¿no? Vivía solamente para Cristo. Sus derechos eran los derechos de Cristo solamente. Por eso digo que Pablo fue de boca arriba de ser un amo cruel, un gobernante cruel, ¿ves? A un esclavo de Cristo. Número 3, otra característica de un esclavo. La tercera es esta. El esclavo servía a su amo y existía solamente para servirle. Repito, el esclavo servía a su amo y existía solamente para servirle. Es la única razón por que él existía. Él estaba a disposición de su Señor a cualquier hora del día o de la noche. Él nunca tenía tiempo personal. Si el amo se levantaba a las 3 de la mañana, él tenía que estar corriendo a las 3 de la mañana. ¿Me entiende? Él era esclavo 24 horas al día. Ahora, tratar de visualizar esto conmigo. A ver si lo puede visualizar conmigo. Una hora tiene 60 minutos. Un día de 24 horas tiene 1440 minutos. Un mes de 30 días es equivalente a 43.200 minutos. Un año de 365 días de horas se convierte en 525.600 minutos en un año. Ahora imagínense, más de 500.000 de minutos en un año, y año tras año tras año, él estaba a disposición a cualquier momento que le antojaba a su amo. Él vivía solamente, ¿ves?, para su amo. Pablo está diciendo, cuando él dice en versículo 1, Pablo, siervo de Cristo, ¿ves? Lo mismo ocurriría con Pablo, ¿no? Vivía solamente para servir a Cristo hora tras hora, día tras día, noche tras noche, año tras año. Ahora, la cuarta o el cuarto
rasgo o característica de un esclavo. Es número 4. La voluntad del esclavo pertenecía a su amo. La voluntad de un esclavo le pertenecía a su amo. En otra palabra, el esclavo no tenía ninguna voluntad propia. No podía tener otra voluntad ni otra ambición que no fuera la ambición y la voluntad de su amo. Él era propiedad absoluta, ¿no? Estaba absolutamente al servicio de su amo y debía absolutamente obediencia a la voluntad de su amo. Pablo pertenecía a Cristo. En efecto, decía haber batallado y luchado por llevar todo. Mira, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, repito, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, mira el pensamiento y la actitud de un esclavo, ¿no? Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, todo sentimiento está cautivado a la obediencia de Cristo. Porque el esclavo no tenía ninguna voluntad propia, no se le permitía, y si lo intentaba, lo mataban. Ahora, la quinta característica de un esclavo en la época de Pablo, ¿no?, es que hay una quinta y muy preciosa cosa que Pablo quiere decir. Él dice, siervo de Jesucristo. Da a entender que tiene la profesión más alta, no más baja. La más alta, no la más baja. Eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí, cuando él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, versículo 1, Romanos capítulo 1, cuando él dice aquí, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, los hombres, él daba a entender que ahora él tenía la profesión más alta, más honrosa, de dignidad real de todo el mundo. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia, han sido llamados siervos de Dios. Siervos de Dios. Él es el más alto título de nobleza. ¡Wow! ¿Ves? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, descubrimos que todo es lo contrario de lo que nosotros pensamos. Porque tú y yo leemos la Biblia a través de nuestra idioma, la nuestra hoy en día, dentro del texto de nuestro idioma, nuestros dialectos, dentro del contexto de nuestra cultura, y yo te aseguro que muchos de los preceptos escriturales, muchos de los preceptos bíblicos, no son los mismos preceptos culturales de nuestros hoy en día. Y con razón leemos y no entendemos lo que realmente está diciendo. Pablo está diciendo que ahora el esclavo es el siervo de Jesucristo, es de la nobleza más alta de servirle al Señor. Es el más alto título de nobleza. La servidumbre del creyente a Cristo no es un vasallaje de cobarde o vergonzoso. Es una posición de honor, ¿no? El honor que otorga al hombre los privilegios y las responsabilidades de servir al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y con razón nos cuesta hoy en día. ¿Tú crees que yo me vea a mí como un esclavo? Tú estás loco. Con razón tenemos una rebeldía abiertamente en las iglesias hoy en día. Obviamente tenemos una rebeldía abiertamente en las culturas, en las aldeas, en las provincias, en los departamentos. Lo tenemos aquí en las ciudades, en el país. Hay una rebeldía abiertamente, donde nadie se quiere someter realmente a Dios, que es el creador del mundo. Y Pablo comienza a identificarse de una forma. Ahora, note bien que en esa época, en cuanto Pablo escribió,
Cuando él dijo siervo de Jesucristo, toda la gente en su cultura, en su idioma, en su dialecto, ellos entendían lo que él estaba diciendo. Nosotros no. Porque una vez más hemos intercambiado un término con otro término y a la misma vez hemos intercambiado el concepto, el trasfondo de esos términos. Note que todos en la Biblia que son nombrados siervos de Dios, la palabra original y el concepto original es esclavo. Por ejemplo, Moisés era siervo de Dios. Eso está claro. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, Salmo 105, versículo 26, Malaquías capítulo 4, versículo 4, por ejemplo. Josué era siervo de Dios. Eso está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 29. David era siervo de Dios, según Samuel, capítulo 3, versículo 18, Salmo 78, versículo 70. Pablo era siervo de Jesucristo. Aquí lo está claro, aquí Romanos capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Tito capítulo 1, versículo 1. Santiago era siervo de Dios. Eso está claro, Santiago capítulo 1, versículo 1. Pedro era siervo de Jesucristo. Eso está claro, según Pedro capítulo 1, versículo 1. Judas era siervo de Dios. Eso lo podemos ver en Judas capítulo 1, versículo 1. Los profetas eran siervos de Dios. Por ejemplo, Amós, el libro de Amós capítulo 3, versículo 7, o Jeremías capítulo 7, versículo 25. Se dice que los creyentes, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos son siervos de Jesucristo. Y eso lo podemos ver bien claro. Hechos capítulo 2, versículo 18. 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Efesios capítulo 6, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 12. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos captando la idea de qué es lo que dice la palabra. Y por esa razón, antes de desempacar y entrar y desarrollar los detalles de esta gran epístola, tenemos que entender quién es el que nos está hablando y por qué nos está hablando en la forma en que nos estás hablando. Permíteme, para comprobar el punto que yo estoy diciendo, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Moisés era siervo de Dios. Mira lo que dice, y dice aquí en Deuteronomio capítulo 34, versículo 5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, Ebed en hebreo, esclavo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Abre su Biblia en Salmo 105, versículo 26. Salmo 105, versículo 26 dice: envió a su siervo Moisés, envió a su esclavo Moisés y Aarón, a cual escogió. Abre su Biblia en Malaquías capítulo 4, versículo 4, dice esto, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, acordaos de la ley de Moisés mi esclavo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Bueno, Josué era considerado como un siervo de Dios. Josué era siervo de Dios o esclavo de Dios. Abre sus Biblias en Josué capítulo 24, versículo 29, por favor. Josué capítulo 24, versículo 29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, Ebed, esclavo de Jehová, siendo de 110 años. David, la Biblia dice que David, por ejemplo, David era siervo de Dios. Mira lo que dice la Biblia, según Samuel capítulo 3, versículo 18. Dice esto, dice: ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David, por la mano de mi esclavo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de la mano de todos los enemigos. Bueno, abre su Biblia en Salmo 78, versículo 70. Salmo 78, versículo 70 dice: eligió a David su siervo. Eligió a David a su esclavo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Bueno, Pablo
Ya, hablamos de Pablo, eso está bien claro. Pablo era siervo de Jesucristo. Esto lo vemos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pero también lo vemos en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Escuchen lo que dice ahí. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos, esclavos, dulas de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Bueno, en el libro de Tito capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios, esclavo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad. Santiago también era esclavo de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, Pedro igual. Pedro era un siervo de Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1 versículo 1, hablando de Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Bueno, sabemos que Judas también era siervo de Dios. Mira, la Biblia dice en Judas capítulo 1 versículo 1, dice siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Mire los profetas, la Biblia dice de los profetas igual, eran siervos de Dios. Mire lo que dice en Amós capítulo 3 versículo 7, dice esto: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Está hablando a sus profetas que eran los esclavos de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 25. Jeremías 7, 25 lo dice así: desde el día de que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo envié todos los profetas mis siervos, todos los profetas mis esclavos, enviándolos desde el temprano hasta y sin cesar. Y por fin se dice que los cristianos son siervos de Jesucristo. Eso está claro también. Hechos capítulo 2, versículo 18 dice: y de cierto sobre mis siervos, mis esclavos, y sobre mis siervas aquellos días derramaré de mi espíritu. También dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, Efesios capítulo 6, versículo 6, Colosenses capítulo 4, versículo 12, y por fin 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Identifica quiénes somos realmente. Ahora, la pregunta aquí para concluir eso es: ¿quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Señor Padre, nos encomendamos en tus manos con el propósito de identificar realmente de quiénes somos contigo. Hemos sido lavados por la sangre suya de nuestros pecados, pero también ahora somos sus ebeds, somos sus dulas, somos sus siervos para servirle a ti a tu placer, ¿ves? Para darte a ti honra y gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.